Continuamos colocando texturas, colores y patrones, etcétera, en la casa. Vamos a colocar ahora en las fachadas de la casa. Vamos a crear una nueva capa. Le vamos a llamar hormigón, con mayúscula por favor. Voy a cambiar el color de esta. Voy a poner el color violeta. Y le voy a poner por debajo de la capa fondo. Aquí. Fíjense, si es que arrastro la capa veredas por debajo de fondo, se pierde, ¿no? Entonces me tocaría recortar lo blanco. Sí, por ahora le voy a dejar aquí arriba. Aquí lo que voy a hacer es colocar una textura, un color gris en los antepechos pequeños de las ventanas del baño social, el dormitorio y la losa de la cubierta. Entonces me pongo en la capa casa con la herramienta de varita mágica. Voy a seleccionar de una vez todo lo que va a ir en esta capa. Hago una ventana con zoom para poder ver mejor. Ahí, con varita mágica W, selecciono la losa del balcón o terraza. Aquí, con Shift aquí. Perdón, es ahí. Control D para deseleccionar. Es de aquí abajo. Aquí, aquí. Fíjense cómo hay una separación en los píxeles de las líneas de las casas. Acá también abajo del estudio en planta alta. Aquí en este antepecho abajo de la ventana de la cocina. Y abajo de la ventana del baño social. Ahí. Me voy a poner en la capa fondo. Y aquí sí voy a recortar. ¿Sí? Para que se vea mejor. Y luego voy a ir a la capa hormigón. Y aquí voy a seleccionar color de frente, un gris. Un poquito más bajo de los que hemos hecho. Tenemos este de aquí que es de 50% que ya lo seleccionamos. Y tenemos luego este aquí abajo que es de 45%. Seleccionamos este gris 40% como color de frente. Con el bote de pintura en la capa hormigón le doy clic y se pintan todos. Control D para deseleccionar y tenemos así. Control 0 para ver cómo nos va quedando. ¿Sí? Y si les parece que está bien, las tonalidades le dejamos ahí. Ahora, fíjense aquí. Voy a hacer un zoom en el balcón. Tengo esta línea negra que está muy marcada. Voy a borrar. Para eso me voy a poner en la capa casa, porque esa línea negra está en la capa casa. Y voy a venir a la barra de herramientas y voy a buscar la herramienta borrador, que está justo por encima del bote de pintura. Seleccionen aquí, mantienen presionado y tienen herramienta de borrador o eraser, borrador de fondo y borrador mágico. Seleccionamos la primera, borrador, eraser. Aquí vamos a la barra de opciones y ustedes tienen igual para poner el tamaño del borrador y que tenga cierto tipo de punta o de pincel, digamos, ¿sí? O en modo, pueden cambiar de pincel a lápiz y de lápiz a bloque. Seleccionamos bloque. Con bloque es un cuadrado y con zoom me voy a acercar un poquito más. Voy a borrar de esta manera los píxeles. Zoom, hago una ventana, selecciono Erase, el atajo es E. Pueden borrar ustedes los píxeles grises o negros para definir mejor o para que no se vea tan grueso. Fíjense, algo así. Control 0 y ahí sí ya se ve mejor. Listo, con borrador. File, save. Muy bien. Ahora voy a pintar la fachada de la casa, ¿sí? Y le voy a poner una textura de patrón. Para eso voy a crear una nueva capa que se va a llamar textura fachada, o fachada textura más bien, con mayúscula. Fachada textura. Clic afuera. Voy a crear otra capa más de una vez que se va a llamar fachada pintura, con mayúscula. Voy a trabajar con estas dos capas. Voy a mover estas capas arriba. Fachada pintura aquí arriba y fachada textura abajo de esta. Sí, en este orden. Voy a cambiar los colores. Clic derecho sobre el ojito y le voy a poner un color amarillo a estos dos. Para distinguir que estas dos están asociadas y que son de pintura. Entonces lo que voy a hacer es ponerme en la capa casa. Con zoom voy a hacer una ventana y me voy a acercar aquí. ¿Sí? Con la varita mágica W selecciono esta parte de aquí. Y si es que les estorba alguna capa, por ejemplo, la capa vidrio me estorba, le puedo apagar de una
dando clic en el ojito. La capa estructura, que es donde está la baranda, le puedo apagar. La capa hormigón también, dando clic en el ojito las hago invisibles y así veo mejor y trabajo. Puedo apagar estas capas o hacerlas invisibles. Y con Shift y varita mágica selecciono donde me falta los píxeles de la fachada, que son estos. Ahí, ¿sí? Esta parte de la fachada. Aquí me voy a poner ahora en la capa fachada. Aquí no hace falta recortar el fondo porque estas capas van a estar por encima, ¿no? Selecciono fachada textura. Y aquí voy a seleccionar la herramienta de tampón de patrón. Y en tampón de patrón voy a ir a mis tipos de patrones. Y aquí voy a seleccionar. Veamos, teníamos uno que era como granito, como estuco. Vamos, por ejemplo, tal vez era texture fill. Selecciono, pongo OK. Y busquemos aquí estuco. No hay. Busquemos texture fill 2. Aquí tenemos estuco 1, 2, 3, 4. También tenemos, ¿sí? Sí, podemos usar uno de estos estucos o podemos usar tal vez granito. Creo que ya es lo que usé yo para el ejercicio de muestra. Creo que ese está aquí en Nature Patterns. Reemplazamos, ok. No. Rock Patterns, sí. Tenemos granito. Light Marble, que es mármol. Y ¿cuál quiero? Artistic Surface, veamos cuál es. Aquí. Aquí tienen este granito, por ejemplo, ¿sí? Veamos si es que este nos funciona. Probemos con este. Seleccioné Artistic Surface, la superficie de artística, ¿sí? Selecciono granito y quito mayúsculas. Fíjense, con mayúsculas desaparece el círculo del pincel y aparece la cruz del cursor. Voy a bajar el tamaño que está muy grande, le voy a poner en 150 en píxeles y soft round igual. Y en la capa fachada voy a pintar, ¿sí? Entonces fíjense ahí, hacemos la textura así, de pinto. ¿Sí? No me gustó, voy a probar otra. Pueden ir probando ustedes igual los que les quieren. Voy a poner resetear reset patterns para que me vuelva a los que estaban predeterminados. Y aquí tengo este, Gray Granite. Si es que no tienen el mismo, búsquenlo o hagan uno parecido. ¿Sí? No pierdan mucho el tiempo en esto, buscando y encontrando. Y lo van haciendo simplemente para el ejercicio. Por ejemplo, este de aquí. Tienen ahí esa textura. Fíjense en la del archivo terminado. Es más o menos algo así, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Y por último voy a probar si no es ese, el que dice Extra Heavy Canvas. Y ahí se marca más, ¿no? Este puede ser. Este creo que fue el que utilicé. Igual con la transparencia y fusiones de capa pueden bajarle. Listo, estamos. Ahora voy a pintar. Selecciono ahora, me pongo en la capa fachada pintura. Fíjense que sigue la selección de la fachada. Y voy a seleccionar un color. Voy a seleccionar aquí, por ejemplo, también tengo en swatches unos blancos. Este de blanco puro y luego tengo este blanco que es un gris 10%. Seleccionemos ese gris 10%. Y sobre este, en la capa, le voy a pintar. No, estoy con el patrón de textura. Fíjense, ahí me equivoqué. Vengo a historia y regreso hasta, sí, ahí. Patrón, ahí, listo. Voy a poner en bote de pintura y le pinto. Apago este de acá. Algo hice mal. Voy a regresar en mi historia y voy a ir hasta Magic Wand. Ahí, listo. Estoy en la capa casa, seleccionado. Me voy a poner en la capa textura. Voy a seleccionar patrón. El patrón sigue el mismo. Extra Heavy Canvas. Y ahí. Bueno, no importa que me haya equivocado porque así les muestro cómo funciona historia nuevamente. Listo. Ahora sí está el patrón de
ese extra heavy canvas en la capa fachada textura, que es la correcta. Lo voy a hacer invisible. Ahora me voy a poner en la capa fachada pintura, selecciono el color gris al 10% aquí en las muestras y me voy a bote de pintura y en la capa fachada pintura le pinto. Perfecto. Voy a encender la capa fachada textura. Si no puedo verla porque está por encima de la de pintura y está con una opacidad. Voy a cambiar el modo de fusión de normal, le voy a poner en múltiple y ahí sí interactúa una capa sobre la otra. Y voy a ponerme en fachada textura y voy a bajar la opacidad, fachada textura. Voy a ponerme también en múltiple primero. Ahí, y voy a bajar la opacidad para que no se vea tan negro. Me voy a poner ahí en un 10%. De esa manera. Control 0. Control D para seleccionar y ahí se ve la textura, ¿no? Si les parece que está muy gris a comparación del que tenemos aquí que está un poquito más blanco, le pueden cambiar el color seleccionando y todo y en vez del color gris le hacen un poquito más bajo. Yo creo que está bien. Lo voy a poner aquí. Para eso simplemente voy a cambiar la opacidad de la fachada pintura. Estoy en la capa fachada pintura, está con múltiple, pero le voy a bajar y le voy a poner para que se vea un poquito más brillante, más iluminado y más blanco en un 60%. Eso ahí. File Save. Ustedes van a hacer la textura en la fachada y la pintura en la fachada de toda la casa guiándose con el PDF, ¿sí? Que tienen ahí, que sería esta parte de la fachada del dormitorio principal, la del baño social, la de la puerta de acceso. Fíjense que también tiene estos laterales, las frontales y laterales, ¿sí? Ahí, acá también en la cocina, la lavandería y en este volumen del dormitorio al fondo. Entonces eso tienen que hacer ustedes por su cuenta también para la próxima clase. Ahorita seguimos avanzando con lo que nos falta. Vamos a poner ahora textura en la grada. Fíjense, aquí tengo textura en la grada con un gris más oscuro, en la caminería, igual en la caminería del parqueadero. Eso hagamos ahorita. Voy a hacer zoom, voy a la grada, voy a poner crear una nueva capa que se va a llamar grada textura, ¿sí? Otra nueva capa que se va a llamar grada pintura. Y vamos a hacer el mismo procedimiento de la fachada, pero en la grada y en la caminería. Sí, voy a cambiar de color, les voy a poner a estos dos un color naranja, orange, y les voy a mandar por debajo de pintura y fachada, de las fachadas, así, listo. Me pongo en la capa casa, con la varita mágica selecciono. De una vez puedo seleccionar todas las caras porque tengo ahí las líneas grises, ¿sí? Más bien hagamos así, primero seleccionamos las caras frontales de la grada, así. Y me pongo en la capa textura, grada textura, y aquí sí voy a buscar otro. Voy al patrón. Voy a seleccionar, ahora sí hagamos el gris granito. Ya que está ahí, quito mayúsculas y les pinto así. Listo, esto es diferente a la que hicimos en la fachada, esta textura para que se vea algo diferente. Listo, control D para deseleccionar. ¿Sí? Si quiero volver a seleccionar, pongo control Z o regreso aquí un paso atrás de mi historia y vuelve a la selección. Voy a ponerme ahora en grada pintura. Voy a seleccionar otro gris un poco más oscuro, por ejemplo puede ser este de acá, el gris 30%, y con el bote de pintura le pinto. Y asimismo juego con el modo de fusión de capas, pongo múltiple el color, le bajo la opacidad, puede ponerle a este en 75%, y lo mismo en textura, pongo múltiple y le bajo la opacidad en un 25%, no, muy bajo está, pongámosle 40%, ahí. Control D, control 0, y ahí empiezo a ver ya algo, ¿no? Entonces fíjense ustedes en el archivo terminado, van a hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? Podrían también usar degradado, ¿sí? Para la parte superior. Voy a hacer ahora eso aquí. Me acerco acá, me pongo en
textura de grada, con la, en casa, en la capa casa, con la varita mágica W. Selecciono ahora las partes superiores, me voy a acercar un poquito más con zoom haciendo una ventana para que se vea mejor ahí. W, selecciono esta cara, aquí esta cara, esto también. Aquí debo seleccionarme zoom, acercarme un poquito más. Ahí sí. Selecciono aquí, esta y aquí. Si ven, aquí sí está un poquito más difícil la selección. Acá ya no, con la manito presiono spacebar o barra espaciadora, con la varita mágica W, con shift presionado selecciono ahora acá, reviso que esté al otro lado también. W, selecciono aquí, también voy a seleccionar este costado y veo que está bien. Z, Alt, me alejo un poquito. Vamos a poner aquí un degradado en cambio. Entonces estamos combinando colores sólidos con textura y degradado. Primero la textura. Me pongo en grado textura. Selecciono patrón de textura. Está granito gris, gray granite. Y le pinto ahí. Está con las propiedades de capa múltiple. ¿Sí? Y ahora voy a poner la pintura. Aquí voy a hacer como un degradado. Pongo grada pintura. Le voy a degradado. Voy a usar el mismo degradado que ya tengo, que es este de aquí que utilicé para los perfiles, sí, puede ser, y hago una ahí, más o menos, control D de seleccionar, y ya, y así me da un tono en la cara frontal de las gradas y otro tono en la cara superior, digamos, como un poco más iluminado y un poco más oscuro, sí, para darle volumen. Y lo mismo voy a hacer en la caminería, sí, W, selecciono las caras frontales de la caminería. Sí, para eso me pongo en la capa casa primero, W, selecciono aquí, con Shift primero las caras superiores. Ahí, voy a poner en grada textura, selecciono patrón y le pinto la textura ahí que no se alcanza a ver mucho, pero algo nos ayuda. Y luego me voy a grada pintura y en degradado le doy una dirección más o menos ahí y se hace control D para deseleccionar. Y ahora puedo seleccionar estas laterales, hago una ventana que no se ve mucho, me pongo en la capa casa, W con la varita mágica y selecciono ahí con Shift. Sí, un poquito difícil va a ser esto, nos tienen que acercarse un poquito más y le van haciendo, pero básicamente la idea está clara. No se ve mucho, Alejandro. Ahora ustedes igual para la próxima clase tienen que traer completo esto y van a hacer la caminería del parqueadero, todo igual, que se vea diferente, ¿no? Fíjense cómo está en el archivo terminado la caminería, ¿sí? Tiene este juego de más iluminados, más oscuros, una cara frontal, una cara superior, diferentes, y lo van haciendo así, ¿sí? Está claro. Listo, continuamos en el siguiente video.